Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Entonces, quiero hacer una indagación que pasó hace 48 años, pero que parece que está volviendo a tomar una, una nueva, un nuevo aire o una nueva forma de que la gente está volviendo a ir allá, investigadores y todo, acerca del fenómeno. Pero les voy a platicar una historia. Resulta que en el año de 1977, en el estado de Pará, en la isla brasileña de Colares, se vivió un incidente ovni donde se observaron numerosas luces que los residentes llamaron chupa chupa, porque presuntamente disparaban luz y les chupaban la sangre. Y la gente enfermaba, les robaban la energía, la gente se sentía muy cansada. El alcalde del pueblo, de la isla, pidió ayuda a la Fuerza Aérea Brasileña y se empezaron a organizar pues como vigilancias nocturnas y se utilizaban en aquella época fuegos artificiales. Y esos fuegos artificiales, ¿qué pasaba? Pues resulta que aparentemente alejaban a estas figuras redondas, que no eran tampoco muy grandes, em, de las ciudades o del pueblo de ahí de los humanos. Em, Tuvieron varios meses de investigación y de repente se ordenó que parara la investigación, que se recogieran todas las fotos, las películas, los documentos y fueron clasificados. Y el incidente sigue sin ninguna explicación. Quiero que vayamos ahí, a esa época, en ese año. Y Nico, quiero que vayas antes de que aparezcan todas estas bolitas de colores o ovnis o lo que sea, y me digas cómo ves el cielo, cómo ves la tierra, cómo ves el ambiente. Cristina, quiero que vayas antes de que aparezcan y me digas cómo ves la atmósfera del lugar. Y Margarita, quiero que vayas a esta parte mucho más sutil de esta isla brasileña, Colares, en el año de 1977. Respiran profundo. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Yo lo primero que observo, Ira, es como el ingreso, no sé cómo explicar. Uh-huh. Es como si fueran depositadas a través del espacio, como estas figuras. Uh-huh. Es como si se barriera como una línea y de ahí surgieran. Em, Se entiende también como un tipo, como puede ser como un tipo como de camuflaje, Uh-huh. como si lo que lo deposita es invisible, ¿haz de cuenta? Uh-huh.
y observo, Ira, que más que bolitas de luz, son como un tipo como de híbridos, como algún tipo como de seres que observo que se mueven así como en forma como de figuras, pero en realidad tendrían una complexión, incluso órganos internos. Ok. Ahorita a la vuelta me describes morfológicamente qué figuras tienen estos híbridos. Cristina. Bueno, lo primero que veo es que hay una desinformación total, de que una cosa, como si fuera una cortina de humo, no tiene nada que ver con la otra. Veo en el medio ambiente desechos tóxicos y veo unas sanguijuelas que se pegan a las piernas y a los pies y chupan sangre. Veo toda la cultivos, pues no cultivos, sino muchos como matas con estas sanguijuelas y los desechos tóxicos. Algo así como si el Estado estuviera escondiendo ese tema, los desechos tóxicos, con esto de las bolitas que se ven, que sí habían unas bolitas, pero lo que chupa son estas sanguijuelas. Ok. Entonces, observa, estas sanguijuelas fueron puestas en el río, estos desechos fueron tirados al río. ¿Cómo ves que esto llegó a afectar a estas personas? Margarita, ¿qué ves? Bueno, en el momento que me conecto con la isla, bueno, lo primero que siento es una tensión alrededor, una tensión energéticamente, pero lo que veo es que puntualmente la isla como ubicación se conecta, como que convergen muchas líneas en ese mismo punto, pero la isla se siente como una especie de agujero que está mucho más abajo en relación con el nivel de los continentes, entonces se ve como como si la isla estuviera en otro nivel energético. Cuando todas estas líneas empiezan a conectar o llegan a este punto de la isla, porque estas líneas no se unen entre ellas, la energía de la isla hace que estos puntos como que entren y penetren dentro de la tierra y da la sensación como si la isla estuviera dentro de un agujero. Entonces hay mucho movimiento energético, hay mucha energía y energía que de alguna manera va disparando energéticamente alrededor de ella y va creando como otra energía que sale de la isla hacia estas líneas. Entonces hay una energía que entra y después hay otra energía que sale de la isla y va rodeando todas las líneas que rodean al planeta Tierra. Ok. Entre estas energías que entran y salen, observa cómo entra esa energía, hacia dónde, de dónde viene y hacia dónde va. Y la que sale, de dónde sale y también hacia dónde se dirige. Nico. No, te escucho. ¿Me escuchas? Ujú. Sí, mira, haz de cuenta que lo que yo observo que se registra o que aparece, Ira, son como unos diminutos seres, son como esferas, pero las esferas cuando se desdoblan tienen una figura como si fueran, como puedo explicarte, como lagartijas pequeñas Ujú. que tienen así como una figura. Y esas lagartijas pequeñas lo que van haciendo, Ira, es como defecando por el entorno del espacio. Es como si buscaran un espacio en donde anidar o como una zona en la que pudieran sentirse como para establecerse. Ok. Es interesante porque es muy cerca del Amazonas. Entonces, quiero que observes estas lagartijillas que están en esa luz, que se expanden, llegan a tocar tierra, llegan a dejar algo, no llegan a dejar nada. ¿Y quién las ha expulsado ahí? Cristina. Veo que hubo una matanza muy cerca y cogieron todos los cuerpos y los tiraron
muy cerca de la isla y que además un barco pesquero botó unos residuos tóxicos ahí y comenzaron a crecer estas sanguijuelas como de la podridumbre Ujú. eh, de todos estos cuerpos muertos y pudriéndose y todos estos desechos tóxicos y veo esas sanguijuelas son de la forma de una sanguijuela, pero son de diferentes colores, verdes, negras, y realmente pues, todos están escondiendo que ahí tiraron los cuerpos y que se juntó los desechos con los cuerpos. Ok, quiero que observes esta matanza, por qué fue, o si venían de otro lado estos muertos, o qué fue lo que sucedió, por qué los tiraron ahí, Margarita. Bueno, yo veo que esta energía que entra a la isla hace parte de de una circulación energética que rodea toda la Tierra, porque ella se ve en forma de malla. Ujú. Entonces, toda esta energía que se mueve cuando tú la ves desde afuera parece una circulación de energía que va en movimientos constantes. Cuando ella entra, trata de formar una forma como de un toroide, como de un gran vacío, y empieza a movilizarse alrededor de la isla, pero cuando tú empiezas a sentir la energía, cuando ya entras y ya dejas de mirarla desde afuera, la energía se siente muy pesada, se siente tensa y se siente eh, un dolor físico, una sensación de agotamiento, una sensación de cansancio, sobre todo. El agotamiento se siente como en las extremidades inferiores del cuerpo y ciertos como dolores articulares. Y cuando esa energía sale, eh, cuando la energía está entrando al contorno de la isla, hay un movimiento energético en forma circular y ella vuelve a salir y vuelve como a moverse como en ciertos puntos del planeta. Ella se va distribuyendo no a toda la red, sino a ciertas partes. Cuando ella se empieza a distribuir a ciertas partes del planeta, va creando como una forma de cortocircuitos. Entonces ahí va quedando como implantada una energía y va quedando como ahí. Es como si esa energía trancara la circulación de esta red que cubre el planeta. Ok, entonces esta energía, ¿cómo se relaciona con estas luces, con estas naves o con estos seres? Observa cuál es su relación. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, yo observo que Mm. tiene que ver con un proceso de todo el espacio, Ira. Es como si estas específicas criaturas, una vez mezcladas con el ambiente que se ha propiciado, van a empezar como a crear un tercer componente y tiene que ver con la defecación y todo lo que esas cosas pueden hacer. Por eso están como defecando por toda la isla. Es como a partir de eso, Ira, hace que ese espacio produzca algo. Es como si las lagartijas al estar combinadas con todo crean como un tipo de abono que hace que crezca algo. Necesitan como destruir el espacio para poder tomar eso. Es como si, haz de cuenta, voy a hacer una relación como entre si alguna criatura fuera necesaria para que, por ejemplo, una planta como la ayahuasca pudiera ser adquirida, como las raíces que se necesitan. Y es como si estas criaturas crean ese como, forman parte como de ese ciclo aquí, en este ecosistema, como si hicieran algo que provoca que crezca algo. Y son dejadas ir a como por criaturas, porque observo que son como naves más grandes Ujú. que se aperturan y que las expulsan como para hacer eso, para recolectar lo que pueden lograr esas criaturas. Claro, después de esta aparente invasión, porque no lo sabemos, ahorita lo vamos a ver, la isla, cuando se decidió que se guardara todos los documentos y todo, se abandonó por los habitantes. Entonces ahora ya no quedan casi testigos o muy pocos acerca de este evento. Observa qué son lo que se va tirando ahí y qué es lo que crece con ese abono, con esas defecaciones de esos animales. Cristina. Veo que
Era una fosa de hace muchos, muchos años. Ujú. Primero veo un barco que venía con esclavos del África Ok. y se murieron bastantes, muchísimos, y los botaron ahí. También veo eh, enfermos que murieron de la picada de un bichito, ¿sí? Ujú. Y por no contagiarse botaban los cuerpos ahí. Sí, todo era una fosa común, mejor dicho. Ok, entonces observa qué fue pues no sé, no sé, la bacteria o lo que se haya hecho, esta contaminación y cuánto tiempo duró gestándose para que esta bacteria fuera la que hiciera este trabajo pues de matar a los habitantes y observa si estas larvas eran las que absorbían la sangre de estos hombres y mujeres o no. Nico, ¿Sí me escuchas? ¿sí? Haz de cuenta, Ira, que lo que observo que pasa aquí, en este sentido, pasa en otros lugares del planeta. Ok. Lo que observo que sucede, Ira, es que este tipo de entidades buscan espacios en donde pueden crear ciertos componentes que requieren para su, de alguna forma, interacción con nuestro espacio. Es como si tiene sentido, porque nuestro espacio, nuestra atmósfera y todo lo demás, no a todas las criaturas les permite lo mismo Ok. de alguna manera. Y este como residuo, esta como planta que ellos pueden recolectar a partir de su propio como proceso, les permite consumir y tener como un tipo de propiciación a la vida, como incluso hasta cierta forma de interacción y contacto. Entonces lo hacen aquí, Ira, pero también observo que tienen otros puntos en zonas que manejan como una misma condición. Observo una zona en Islandia, Ujú. observo un lugar en las costas sur de África Ujú. y observo que tienen como una zona como de esto, pero un poco más salvaje en la Antártida también, como si fueran lugares en los que cosechan este tipo de situaciones y les permiten algo como una característica. Ok. Quiero que observes estas naves, ver cuántas naves son, para que busques quién es pues, no sé, el general, el capitán, el que lleva esta misión adelante. Margarita. Bueno, yo lo que empiezo y sigo sintiendo es que esa isla guarda un desequilibrio y guarda mucha energía. Aparte del dolor, se siente una energía muy ansiosa, es una energía que cubre todo este contorno y es muy pesada. Y toda esta energía que está como acumulada, que no solamente hace parte de toda esta circulación, sino también de las memorias que ha guardado por experiencia este espacio, hace que todas estas chispas que salen y van conectando con las personas que habitaban ese lugar y presentaban todas estas características, son partes como de residuos energéticos de seres que en un momento vivieron circunstancias de dolor, pero no solamente lo siento como en la isla, sino que siento como estas chispitas también hacen parte de historias que han pasado por el planeta, similares, dolores similares, son heridas que guarda la tierra y que de alguna manera cuando estas heridas quedan abiertas, los seres que quedan y que fueron parte de ese dolor quedan como perdidos. Entonces yo veo mucho movimiento de energía, veo que también hay mucha rabia y esto hace que estos seres como que se alimentaran de la energía de las personas. Entonces por eso se va viendo como tanta distorsión energética alrededor de ella. Ok, quiero que vayas atrás, 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 Margarita, lo más atrás. Cuando este hueco energético se formó, quiero observar que desde el primer momento de su formación es la energía que lo hace, que lo forma. Cristina. Veo
que todo comienza con una especie de gusano que aparece desde la descomposición de los cuerpos con mucha gasolina, petróleo y los desechos tóxicos, y estos gusanos comienzan a volverse más grandes y más babosos. Ujú. Veo que se comienzan a trasladar a la isla como tal y comienzan a poblar la isla. Veo que comienzan a atacar niños, sobre todo. Comienzan a atacar mueren niños y mueren ancianos. Veo cómo quieren esconder esto, pues porque es una problemática medioambiental, ¿sí? Entonces quieren tapar esto, entonces los mismos cuerpos de los niños los botan, pero los botan para otro lado, y bueno, eso se vuelve un desastre por todo lado, Ok, porque comienzan a nacer más y más y más. ok. Observa qué generaban estos bichos en este contacto con este cuerpo físico y que, no sé, generaban, no sé, a lo mejor deshidratación, a lo mejor desnutrición, no sé, qué generaban en los cuerpos, en la biología de las personas con las que contactaban o con las que estaban en contacto. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Sí, Ira, observo que es como un componente, como una cuadrilla. Se mueven entre ellas de manera como independiente, em, pero tienen como reuniones cíclicas o se comunican de una forma en la que pueden seguir como interactuando. Observo que hay como una zona base que no presenta las características que presentan estos anteriores lugares, o sea, ahí no hacen lo que hacen en estos otros lugares. Observo que la base IRA se encuentra cerca de lo que entenderíamos como la Área 51, Ujú. en las zonas de los desiertos entre México y Estados Unidos, pero ahí no producen estas cosas que consumen, ahí solo habitan o solo se esperan, algo así. O sea, estas entidades llegan a esta área, ahí se establecen y ahí es como si fueras un resguardo o un refugio en este planeta. Sí, correcto. Ok, quiero que busques al encargado de esta operación y dime primero, me les describas cómo son y luego me permites hablar con ellos. Margarita. Bueno, yo veo líneas de tiempo que se van como uniendo las unas con las otras, y veo en primera imagen una lluvia de meteoros. Estoy hablando hace mucho, 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 mucho tiempo, Ujú, y cómo esos meteoros impactan en la Tierra, y cuando impactan en la Tierra van dejando una huella energética. Dejan una huella energética primero de dolor sobre la Tierra, ujú. y crean como un cambio. Cuando los meteoros caen sobre la Tierra y cuando hay una lluvia, van cambiando como, no sé, cambian como la forma. Pareciera como si la Tierra trae un orden energético, y en el momento que impactan rompieran ese orden. Pero posteriormente empiezo a ver cómo la isla fue un centro de ritual, Ah, y en ese centro de ritual veo una especie de pirámide que tiene más parecido a las pirámides en México que, digamos, las pirámides que vemos en Egipto o en ujú. otras partes del planeta, y se ve como un gran centro de ritual, y conectados, y veo detrás de esa pirámide, veo el reflejo del sol, pero veo el sol de una manera gigantesca, pero la pirámide tiene como una serie de aristas. O sea, que no tiene una forma piramidal, pero a su vez es una variación de las pirámides, y también se ve como la pirámide en su punta se ve plana, pero se ve el reflejo de la pirámide dentro del agua. Entonces, esta pirámide carga dos caras, y se siente también como alrededor de estos rituales, los habitantes que habían rituales de sacrificio. Todo esto va conectado energéticamente
con toda la zona del Amazonas. Es como si, como si estos centros ritualísticos donde se maneja este tipo de energía también se conecta con otros espacios, se conecta con otros espacios que hacen rituales semejantes, e inclusive los olores que se perciben son olores no como viejos, como no son olores agradables, son dolores fuertes y penetrantes. Entonces se ve que hay mucho dolor y que ya ese dolor se ha ido manifestando, digamos, a través de los tiempos, porque se van viendo capas energéticas que van ido acumulando, 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 y en ese momento que tú nos llevaste hace 40 y tantos años, pues se sigue reflejando toda esa energía de dolor. A ver, esta, este sol gigantesco que aparece, ¿es el sol que se supone que es el de la Vía Láctea o es otro sol? Eso es importante para entender esta parte energética de qué estamos observando y qué estamos viendo. Cristina. Mira, es bastante impresionante porque estos organismos actúan como cuando el cuerpo está muerto, comienzan a acabar, como a cavar la piel y se meten y comienzan a comerse los órganos y se meten dentro de los ojos. Por eso es que atacan a niños, porque los niños y a bebés, porque no se las pueden quitar, y los ancianos que no sienten mucho, porque estos van y van, digamos que por toda la piel, y sobre todo chupan la sangre, Ujú, chupan sangre, y también le gustan como los desechos que están en el intestino, en ujú. los intestinos, y toda la parte fecal, toda la parte de digestión, y se alimentan de eso, y hacen nidos dentro de eso, y crecen, sí, como si estuviera el cuerpo muerto, mejor dicho, como cuando se está descomponiendo. Entonces ellos aceleran la descomposición de un cuerpo vivo y sano. Ok. Sí. Entonces, en este aceleramiento, observa cómo es que llegan al cuerpo, o sea, se pegan como estas, ¿cómo se llaman? Sanguijuelas, eh, cómo es su funcionamiento cuando es su primer contacto con el ser humano. Nico, no, ¿Me escuchas, Ira? sí, Ira, lo primero que se presentan dos cosas. ujú, Se presenta claramente la figura como primordial, que vendría siendo como de alguna forma el líder o algo de ujú, esta especie, ujú, pero junto a él llega como un tipo como de traductor de alguna manera. ujú, Es un ser humano, pero podría observar que tiene características similares o de alguna forma características que le refieren a estas criaturas. Es como un híbrido, ujú. y es lo que entenderíamos como un chamán de la zona, Ira. Es una persona que vive de una cultura que está cerca de este espacio, pero que también es híbrido de estas criaturas y se presenta junto con la otra. Ok, ¿y cómo se llama? A él dice que le puedes llamar piel blanca, Piel blanca. ¿Y a la lagartija? como Ursem. Ursem. ¿Por qué se presentó piel blanca? Quiere como explicar su versión de las cosas. Ah, a ver, canalízalo a ver qué nos quiere él decir. Piel blanca. Te veo. ¿Qué es lo que nos quieres comentar acerca de este fenómeno? Aunque no estemos en el mismo tiempo, puedo observar que esto se mostrará. Ujú, No son la única especie que convive con nosotros. ujú, En realidad, la mayoría de nuestras culturas, la mayoría de nuestras tradiciones, incluso de nuestras religiones, están basadas en los contactos con estas criaturas. ujú. Somos muchos los que ya ni siquiera somos completamente humanos, que ya estamos mezclados, que tenemos características y partes de nuestros cuerpos que difieren a estas especies al igual que a la humana.
De ellas hemos heredado muchas veces conocimiento, el uso de plantas para apoyar nuestro cuerpo, el uso de conocimiento y los elementos y la tierra. Supongo que todo es un dar y recibir. Me queda claro que no son perfectos, pero la convivencia entre ellos y nosotros ha existido desde hace mucho tiempo. Dudo mucho que termine también. Ok. ¿Por qué, por qué te interesa aclarar? ¿Qué es bueno, qué es malo? Se desvirtúa desde la forma y la perspectiva en la que observas. Ujú. Siempre que tienes los ojos de un extranjero, observarás las cosas con peligro. ¿Quién dice que nosotros no hemos convivido así? Incluso mucho antes que la llegada de los humanos que cruzaron por el agua. Los seres caminaban entre nosotros, aprendíamos de ellos, interactuábamos. Todo es una cuestión de perspectiva. A veces me pregunto si en realidad viviríamos en mayor paz si ellos se presentaran, si convivieran e interactuaran con nosotros, si entendiéramos la razón de su ser. Sin embargo, hay partes que son inentendibles por nuestro propio miedo humano. Tú me estás hablando de cuando llegaron o cuando aparentemente apareció la primera humanidad. ¿Qué me puedes decir de eso? Jamás ha existido una primera humanidad, siempre hemos estado todos. Ujú, En un principio y en un final, todos hemos existido al mismo tiempo, siempre. ujú, Pero si te refieres, en todo el proceso de la línea, existió el momento de la primera interacción. ujú. Dependíamos completamente de nuestro instinto. A pesar de jactarnos en este momento crear tecnología o llevar sociedades avanzadas, en realidad por muchos años solo nos valimos con respecto a nuestro sentido común y nuestro sentido sensorial. Construíamos lo necesario, convivíamos de formas necesarias, pero no había avance. Éramos un animal más. Cuando ellos comenzaron a interactuar con nosotros, fue cuando nuestra motivación por expandir nuestro conocimiento comenzó, cuando hubo una interacción, cuando se absorbió algo maravilloso y algo diferente. Es ahí cuando los humanos entendimos la grandeza de nuestra capacidad mental a través de la convivencia con estas especies. Entonces, ¿y quién te ha dicho que lo que nos estás platicando es completamente real? Porque si eres un híbrido, ¿cómo fue esta forma de aceptar esta hibridación y para qué? No te escucho. Esta hibridación proviene de mi descendencia, Ujú, de mi padre y de mi madre, de ujú, la forma en que aceptaron la interacción, de la forma en que consumieron lo mismo que ellos consumen, ujú. a partir del uso de sus mismas plantas, de sus mismos néctares, es que la hibridación se realiza. Yo puedo tanto utilizar mi cuerpo humano como utilizar un cuerpo animal. Ujú. Ok, em, ¿me permites hablar con Ursem? Sí, Ursem, ¿qué más te gustaría saber? quiero saber, en este lugar donde ustedes se encuentran, aparentemente como un centro como de descanso,
cuántos como tú o cuántas especies como tú interactúan en ese lugar? Ahora te oigo. Asumir que solo por ser especies diferentes tendríamos que convivir es tan ignorante como asumir que tú y yo existimos en espacios completamente opuestos. Cada una de las especies, cada una de las formas de existencia maneja su propio mapa de desenvolvimiento. No es capaz de convivir con todas. En realidad, fue una coincidencia que nosotros pudiéramos convivir con ustedes. Es como si hubiera una característica primordial que nos mantiene en la misma estática, en la misma sincronía. ¿Y cuál es esa característica? Manejamos una tendencia emocional, sobre todo por crear vínculos. Hacemos grupos. Por eso es que buscamos zonas en las cuales podemos reproducir nuestro alimento para después aquí habitar, alejado de todo. Ok. ¿Y por qué, de dónde eres originario, por qué habitar en este lugar? El universo es un misterio. Existen huecos, existen zonas en las cuales nunca debes de adentrarte. Éramos una especie exploradora, buscábamos una zona húmeda por recorrer. En nuestra búsqueda detectamos un planeta similar al tuyo, pero un hoyo negro nos hizo atravesar y aparecer a una distancia enormemente distante de nuestro propio espacio. Nuestra interacción con ustedes ha sido mera supervivencia. Entonces, fue un error de cálculo lo que los trajo aquí. Un accidente. Un accidente. Ok. ¿Y por qué no buscan la manera de salir de aquí? Porque una vez que entramos a este espacio contamos con los recursos que él tiene. No existen los recursos aún. ¿Cómo llegaron a esta área donde están ustedes, pues, conviviendo con humanos, ¿no? Supongo ahí, y con otro tipo de seres. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Los nativos de la zona reconocieron de alguna manera nuestro pulsar o una comunicación que se dio a través de la telepatía. En esta zona existen pliegues de realidades. Podemos interactuar entre esos pliegues y poder estar en paz, sin tener contacto directo con la humanidad, sin que nos descubran por completo. Sin embargo, esa es una zona desértica, y esto aplica tanto para ustedes como para nosotros. Es una zona en la cual no podemos reproducir nuestro alimento, la forma en que podemos mantener, digámoslo así, un estadio existencial en su realidad. Así que necesitamos crearlo a partir de distintos vástagos. Son parásitos que crecen dentro de nosotros mismos. Ellos llegan dentro de un ciclo de reproducción y se vuelven polvo, polvo que hace que de la tierra crezcan distintos frutos. Esos frutos nos mantienen con vida, pero esos frutos dependen de muchas características, incluida la muerte humana. Ok. Estamos hablando de un fenómeno sucedido en una isla en Brasil en el 77. ¿Qué nos puedes decir acerca de este evento? Quisimos aprovechar la desgracia local como siempre lo hemos hecho. El espacio siempre ha atraído a la muerte. Es una característica que tiene la Tierra. Por lo general la muerte vuelve a ocurrir en el mismo lugar. La muerte, al igual que la Tierra, se habita en ciclos. Pero en esta ocasión hubo una alteración. Otro tipo de humano detectaron. Así que hubo miedo, hubo pánico. ¿No tuvieron ustedes contacto con los humanos que estaban estudiando este fenómeno o este incidente? Sí, por eso el pánico.
Pero de los que los estaban investigando, ¿por qué se canceló la investigación? ¿Qué hubo ahí para que se hubiera cancelado esta investigación? Aun cuando quisieran continuar con la misma, cuando no queremos ser detectados, somos indetectables. No encontraron nada por donde continuar, así que decidieron renunciar. Y en ese momento del cual yo te estoy hablando, ¿siguen ustedes haciendo este trabajo que hacen desde esa época? Ha llegado un nuevo ciclo. La Tierra presenta muerte nuevamente. Hay que aprovecharla, porque cada vez es menor, cada vez es más pequeño el recurso. Entonces ustedes aprovechan estos ciclos y por lo menos ustedes, no hablemos de otros, se presentan en esta forma en que la muerte se vuelve presente en el humano. Así es. Ok. Entonces quiere decir que pronto otra vez serán ustedes vistos. Esperemos que no seamos vistos, pero pronto se propiciará un momento para poder cosechar, sí. ¿Algo más que quieras eh, platicarnos? No. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo estás? Bien, Ira. ¿Te sientes bien? Ujú. Margarita. Bueno, yo veo que no es el sol, nuestro sol es un gran portal, es un portal que en estos momentos de ritual se abre y, y veo que él se abre por ese impacto que sufre la Tierra y cuando la Tierra sufre esos impactos que crean tensión, se abren este tipo de energías y cuando tú empiezas a sentir lo que hay al otro lado del portal, se siente energía muy confusa, se siente mm, como se sienten como si hubieran muchos desechos energéticos de este otro lado del portal. Pero cuando pasan este tipo de rituales y cuando pasan este tipo de eventos dolorosos, pues la energía, este portal sirve como de aspiradora, va absorbiendo las emociones y esas emociones son, son llevadas a esta otra dimensión. Y en la medida que se absorben estas emociones, este portal se nutre, se alimenta y se va sintiendo energéticamente el espacio físico y energético de la isla se siente pobre. Haz de cuenta, se siente como si fuera como cuando un sitio está ya como sin vitalidad y como su energía. Entonces, no solamente los habitantes sufren o sufrieron este tipo de como de manifestaciones, lo mismo va sufriendo también la isla y van quedando esos registros, van quedando estos registros y por eso se ven estas dos dimensiones energéticamente. Pero fíjate que no solamente se relaciona, digamos, este portal que se abre, sino como este espacio puntualmente cuando tú lo sientes y la energía que hay en todo el entorno de la isla, hay mucha energía de confusión. Entonces, ahí por eso es que se pueden como sentir como portales secundarios que también se van alimentando energéticamente del lugar y sirve como si el lugar fuera una fuente de energía, alimentara a estos portales, tan este principal, tan este secundario. Entonces, toda esta energía que se envuelve se siente como algo como caótico, como algo confuso, como algo que de alguna manera energéticamente es muy difícil de habitar y es muy difícil de acoplarse a las circunstancias tanto energéticas y siento que también físicas de este espacio. A ver, quiero que observes si hay ciclos en los que estas formas de rituales se presentan para abrir estos portales, este portal principal y estos portales secundarios para que absorban cierta energía. Si hay ciclos que representan, que son y, y si no son, cada cuándo es que estos
portales se abren o solamente es muy esporádica la forma en la que estos pueden trabajar. Cristina. Bueno, veo varias formas de cómo interactúan estos organismos. Primero es que se quedan pegados a la piel. Esto pasa en bebés. Se quedan pegados a la piel y comienza a haber como una necrosis porque chupan la sangre, chupan los líquidos que hay y cuando ya el tejido está casi pues, desintegrado, Ujú. comienzan a cavar huecos y comienzan a ir comiendo y abriendo paso. La otra es que se meten por el orificio de la nariz, por los ojos. eh, Casi siempre para hacer esa necrosis es, por ejemplo, detrás de las rodillas, o aquí donde hay piel más delgadita, como entre las coyunturas, Ujú. en los pliegues de la piel. Observa si hoy día estos parásitos o estos, pues como tipo gusanitos, lombrices, no sé qué sean, están vigentes o están viviendo en esta realidad o no. Eh, Nico, quiero que observes la estructura emocional de las personas que fueron, em, vamos a decir, atacados y muertos, sobre todo antes de fallecer, que decían que perdían la conciencia, que deliraban, que perdían la energía. Quiero que observes qué era esta parte emocional que ellos tenían y la parte de las familias, cuando ellos empezaban a observar el detrimento físico de estas personas. Margarita. Sí, yo veo que son cíclicos, pero veo que son ciclos de vida y muerte. Y esta relación de los ciclos de la vida y muerte están muy ligados a este tipo de entregas, de sacrificios, porque se ve tan convulsionado, se ve tantos movimientos energéticos en este punto, en esta isla, que se pueden percibir también ciclos de vida y muerte en otros lugares del planeta Tierra. Pareciera como si esta isla fuera como una apertura energética a situaciones similares que también han vivido o se ha vivido a través de sacrificios en el planeta. Entonces, cuando está esta energía de, digamos, de vida y de muerte y estar tan relacionadas con las partes de los sacrificios y las partes de las posesiones, pues al ser cíclica, eh, quedan las huellas, queda la herida y estas heridas se incrementan en el momento donde la muerte está como a flor de piel. Y cuando están estos ciclos de vida, estos de muerte, y cuando están los ciclos de vida, tiende a cerrarse esa herida, pero no se cierra totalmente, porque esas heridas que están por este tipo de experiencias, de posesiones, de sacrificios y de rituales, pues van quedando impregnadas y ellas mismas, los sacrificios van creando como una especie de cordones energéticos o de corredores energéticos donde la tierra, que están dentro de la tierra y hacen que el interior de la tierra se alimente de este tipo de energía. Y cuando esta energía es alimentada, la sensación es como si se crearan otro tipo de dimensiones. Este dolor crea otras dimensiones, dimensiones alternas a la tierra, muy cerca a la tierra, porque cuando estos sacrificios las personas viven este dolor, las almas también quedan suspendidas en estos Mm. espacios intermedios, tanto de la tierra como de estos espacios dimensionales de dolor. Entonces, estas almas cuando mueren por sacrificio, haz de cuenta quedan confundidas, hay mucha confusión, es como si ellas quedaran perdidas y quedaran en estos movimientos. Y cuando vuelve el ciclo de la vida, es como si todo empezara a calmarse. Entonces son estos movimientos ondulantes que hacen que pasen y que se vivan estos ciclos. A ver, Margarita, algo que llama mi atención, entonces es como si fuera, a ver si lo entendí bien, como
un recolector del dolor de otros estadios de la Tierra. Y este recolector del dolor es como hacen que esta isla esté un poco más profunda en este como agujero energético que entrabas al principio y Sí, veías. exacto. Ok. Quiero que observes de dónde, que yo sé que de otros lugares de la Tierra, pero de dónde. Dijo Nico que había otros lugares donde estos aparentemente seres también trabajaban. Quiero que observes este recolector, de dónde es, donde va absorbiendo la energía, dónde son o cuáles son los lugares que más hacen este tipo de rituales que alimentan ahora sí que este agujero de dolor en esta isla y en ese lugar. Cristina. Actualmente sí existen estos organismos, mucho menos porque no tienen mucho de qué alimentarse porque la población ha reducido bastante y han llegado otros animales más grandes que se los han comido. Veo que estos organismos también están en México, Uh-huh, en el Golfo de México, uh-huh, y veo como la contaminación del mar, del petróleo y estos tipos de sanguijuelas ahí, y veo que también están en una parte en una parte de la costa de China, uh-huh, en donde es como una podridumbre uh-huh, y petróleo y descomposición, y también viven ahí. Por supuesto, no son tan agresivas como en ese momento, uh-huh. pero sí existen hoy en día. Ok. Quiero que observes eh, qué tipo de, no sé, de bichos, de situaciones se pudieron haber desarrollado, porque hubo hasta informes químicos de este lugar, con estos situaciones que se presentaron en la isla, pero todos los elementos clasificados. Observa si estos han servido para estudios, para experimentación, en qué han utilizado todo el material, todo lo que recolectaron o simplemente lo dejaron morir en un archivo. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, cuéntame. Yo lo que observo, Ira, más que nada ya es como la interacción cero comprometida, Ujú, es como el intento que hace esta especie, Ira, por sobrevivir dentro de nuestro espacio. Observo que dentro de la interacción ha aprendido también a interactuar con otras especies, pero muchas de ellas incluso entran en conflicto las unas con las otras, como si se rechazaran de manera natural, Ira. o sea, hay luchas entre varias especies que están en este lugar. Sí. Ok. Margarita. Bueno, yo veo la relación en los otros puntos de la Tierra están muy relacionados con la esclavitud, porque Ah, ok. la esclavitud y el sacrificio están muy interconectados. Y cuando esta energía que está tan presente en la Tierra y está tan presente en puntos, digamos, hay puntos donde hay más esclavitud, aunque la esclavitud tú la ves como un entramado. Es una energía que ha creado una especie de entramados en superficies inferiores a la Tierra y van creando como unas sensaciones. Cuando tú transitas en esa energía se siente mucha confusión, se siente como si estuvieras en unos laberintos, pero no tan geométricos, sino ondulantes, que hacen que tú vayas retornando de nuevo al mismo lugar. Entonces,
por eso se van viendo como ciertas manifestaciones donde la esclavitud, energéticamente la esclavitud, cuando tú la sientes, no termina, porque esa circulación y esa energía siempre está transitando por estos corredores internos de la tierra. Y la esclavitud también, al estar conectada con sacrificios, está conectada también con la muerte desde la visión del dolor. Entonces, cuando están conectadas con estos dolores que han traído traumas e impactos, digamos, en el cuerpo y en la energía del humano, pues hacen que esta energía siga recorriendo, sea una energía cíclica, ella se vaya manifestando y vuelva a abrirse y cerrarse. Entonces, sigue ahí, se siente como esta energía está permanente, pulsa y de pronto pulsa menos, pero no deja de pulsar, siempre está ahí presente. Ok, Cristina. Pues es que la información que describieron era completamente falsa, porque ellos decían que, bueno, que venían de otros seres, sí hubo mucho registro de cómo estos organismos se metían en la piel, pero todo era falso, ¿sí? Y además lo que veo es que estos científicos, hubo una parte científica, fueron también manipulados, no solo los científicos clasificando la información de forma errónea, sino también con un poco de lavado de cerebro. Entonces esa información sí quedó absolutamente en un archivo porque era completamente falsa. Entonces, quiero que observen los tres. Entonces, a ver, en esa forma en que los habitantes veían estas luces y que tenían rayos que llegaban a su cuerpo, eran, eran falsos, era parte de esta em, forma en que estos organismos iban entrando en su cuerpo y esta parte de delirar, de hacer, era parte de lo mismo o cómo es que cada uno lo ve y lo percibe. Nico, no te digo. Escucho, Ira. Esta parte de que ellos veían las luces, cómo iban con rayos hacia su cuerpo, era parte del delirio, de la enfermedad que estaban presentando por esta forma de la contaminación de las aguas y de los sembradíos y de todo eso, o eran realmente estos seres que sí ponían esta luz y que no se quiere dar a conocer. ¿Tú cómo lo ves? Yo observo, Ira, que la luz en realidad juega parte como la diferenciación entre nuestras realidades. O sea, Mm, no todos los humanos son capaces de verlos tal cual dentro de la fisicalidad, y lo que podían observar era la proyección de la misma energía. Pero sí, de alguna forma también forma parte de todo lo que también describiste, pero tiene que ver más con la percepción humana, la forma en la que las podíamos ver o no. O sea, es esta parte que decía Margarita de estas dos realidades como abiertas al mismo tiempo. Ok, Exacto. Margarita. Bueno, yo veo que parte de eso que ellos vivieron están muy conectados con las memorias de las tierras y con las propias memorias de ellos. Ujú. Entonces es una energía que juega, digamos, por sus propias historias, pero no percibo que sea algo que venga extraterrestre o algo que venga, digamos, como, sí, que se sienta como por allá de afuera, Ujú. sino siento que es algo que está más conectado con la primera memoria de la tierra, cómo van quedando esas energías y cómo se van transmitiendo específicamente en ciertas personas, porque no son en todas. Ok. Cristina, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que es delirio absoluto del dolor Ujú. y de la fiebre y de toda la toxicidad que está dentro del cuerpo mientras estos seres se van comiendo todo. Ok, muy bien. Entonces, quiero que cada uno me diga una palabra, una frase, lo que le venga. Cristina. Descomposición. Ok. Nico, no te digo. Secretos y realidades. Margarita. Dolor, sacrificio y esclavitud.
Ok. Entonces, interesante. La descomposición de los secretos pueden mostrar realidades acerca del dolor, del sacrificio y de la esclavitud. Vamos a regresar a este momento presente. Respiran profundo y abren sus ojos lentamente, sienten su cuerpo lleno de su energía, se sienten fuertes, grandes, enérgicos y poderosos. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Como extraño. Se sentía la energía extraña, como muy movido. Como muy contaminado todo, ¿no? Como Sí, muy... muy contaminado. Se sentía muy contaminado. Nico, ¿cómo sigues de la tos? Ahí va. Cristina, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Sí, muy bien. Extraño, extraño. Extraño, muy bien. Bueno, Sí. pues gracias chicos por esta indagación y vamos a recordarles que entren por favor a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, que nos escriban correos a info@irasemahipnosis.com, ya sea para sugerir temas o ya sea para solicitar sesiones o información de cursos o lo que ustedes quieran. Comuníquense con nosotros a este correo o al WhatsApp más 52 479 204 4973. Voy a cortar aquí la grabación. Gracias chicos. Bye. ¿No?